Vivimos en una época extraña. Nunca hubo tanta información disponible, tantos cursos, tantos videos explicando cómo tener éxito, cómo aprender más rápido, cómo ser productivo, cómo mejorar tu vida. Y sin embargo, la mayoría de las personas se sienten estancadas, no porque no hagan nada, sino porque hacen mucho en la dirección equivocada. Este video no se trata sobre motivación, tampoco sobre mentalidad positiva ni sobre hacks rápidos. Trata sobre una pregunta mucho más incómoda, pero también mucho más poderosa. ¿Por qué algunas personas parecen adelantadas años al resto, mientras la mayoría repite el mismo ciclo una y otra vez? La respuesta corta, aunque profundamente contraintuitiva, es la siguiente. No se adelantan porque se esfuerzan más, sino porque piensan y aprenden bajo reglas distintas. Reglas que no son sociales, ni culturales, ni siquiera emocionales. Son reglas biológicas, cognitivas y físicas. Y aquí aparece el primer quiebre con el discurso mainstream. La psicología y la psiquiatría llevan décadas mostrando que el rendimiento humano no está limitado principalmente por la motivación, sino por cómo una persona representa los problemas en su mente. Dicho de otra forma, dos personas pueden tener la misma inteligencia, el mismo tiempo y el mismo contexto, pero si una entiende la estructura real del problema y la otra no, sus resultados van a divergir de manera brutal. Herbert Simon, uno de los padres de la ciencia cognitiva, ya hablaba de esto a mediados del siglo XX, cuando introdujo el concepto de racionalidad limitada. Los humanos no fallamos porque no pensemos, fallamos porque pensamos con modelos mentales pobres, incompletos o directamente falsos. No vemos la realidad tal como es, la vemos tal como nuestros modelos internos nos permiten verla. Adelantarse al 99% de las personas no significa ser más listo que ellas, significa operar con mejores modelos de la realidad. Aquí entra el primer eje central de este video, el pensamiento desde los primeros principios. En psicología cognitiva, esto se relaciona con la capacidad de descomponer un problema complejo en sus componentes fundamentales, ignorando convenciones sociales, creencias heredadas y explicaciones superficiales. No es casual que las personas con alto rendimiento en múltiples dominios como ciencia, negocios y arte comparten esta habilidad transversal. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro es, ante todo, una máquina de predicción. Constantemente intenta anticipar el futuro basándose en experiencias pasadas. El problema es que si las premisas de base son erróneas, las predicciones también lo serán. Y eso es exactamente lo que le pasa a la mayoría de las personas. Viven tomando decisiones basadas en supuestos que nunca cuestionaron. Daniel Kahneman, premio Nobel en Economía, demostró que el pensamiento humano opera en dos sistemas, un sistema rápido, automático y emocional, y un sistema lento, analítico y costoso en términos de energía. El 99% del tiempo, las personas viven gobernadas por el sistema rápido. Repiten patrones, reaccionan, improvisan explicaciones. Pensar desde los primeros principios exige activar deliberadamente el sistema lento, y eso duele, consume energía, genera fricción. Por eso casi nadie lo hace. Pero aquí aparece una idea clave. El dolor cognitivo es una señal de aprendizaje real. Estudios en psicología del aprendizaje demuestran que cuando el proceso de adquisición de conocimiento es demasiado fluido, la retención y la transferencia son bajas. En cambio, cuando hay esfuerzo, confusión y reconstrucción activa, se generan nuevas redes neuronales más estables. Esto conecta directamente con una de las ilusiones más peligrosas del desarrollo personal moderno, la idea de que avanzar debería sentirse bien todo el tiempo. Desde la psiquiatría sabemos que el cerebro busca minimizar el esfuerzo y maximizar la recompensa inmediata. Dopamina ahora, consecuencias después. El problema es que este sistema está optimizado para la supervivencia ancestral, no para el rendimiento cognitivo en entornos complejos. La mayoría de las personas no están bloqueadas por falta de capacidad, sino por adicciones cognitivas. Consumo compulsivo de contenido, gratificación instantánea, sensación de progreso sin progreso real. Papers sobre neurociencia de la dopamina muestran que el simple acto de anticipar información novedosa ya genera recompensa, incluso si esa información no se aplica nunca. Esto explica por qué alguien puede sentirse productivo viendo videos durante años sin cambiar absolutamente nada. Adelantarse al 99% implica romper este ciclo, implica hacer una pregunta radicalmente distinta. ¿Qué parte de este problema está determinada por leyes que no puedo negociar? Y aquí entramos en el segundo concepto fundamental, la física de la posibilidad. No importa cuánto lo desees, no puedes aprender sin gastar energía, no puedes rendir sin dormir, no puedes sostener foco infinito sin fatiga. Desde la psiquiatría del estrés, investigadores como Bruce McEwen demostraron que el cuerpo paga un precio cuando se violan sistemáticamente estos límites. El estrés crónico deteriora la memoria, la toma de decisiones y la regulación emocional. Entonces muchos objetivos fracasan, no porque sean muy grandes, sino porque violan las leyes básicas de la energía, el tiempo y la atención.
La mayoría de las personas nunca filtra sus metas por esta pregunta elemental. ¿Esto es físicamente posible con los recursos reales que tengo? Cuando no se hace ese filtro, aparece la frustración, la culpa, la sensación de incapacidad personal. Pero el problema nunca fue la persona, fue el modelo mental. Adelantarse al 99% es entender que la realidad no se negocia, y que justamente ahí está el poder, porque una vez que dejas de pelearte con los límites reales, puedes usarlos como palanca. Si algo no es posible hoy, no se soluciona con más motivación, sino con más conocimiento específico. Y esto nos lleva al núcleo de todo este video, la idea de que el conocimiento es la variable fundamental del cambio humano, no la personalidad, no el talento, no la pasión. Pero para entender por qué el conocimiento tiene este poder, primero hay que desarmar una de las creencias más arraigadas de la psicología popular, la idea de que cada uno es como es. La evidencia científica muestra exactamente lo contrario. El cerebro es plástico, la identidad es dinámica, y lo que una persona puede o no puede hacer hoy depende en gran medida de lo que entiende sobre el mundo y sobre sí misma. Hasta aquí solo sentamos las bases. En la próxima parte vamos a entrar de lleno en cómo el conocimiento reconfigura la identidad, por qué algunas personas aprenden en meses lo que a otros les lleva décadas, y cómo se construye un sistema mental que automáticamente te pone por delante del 99% de las personas. Si en la primera parte entendemos que el problema no es la motivación sino los modelos mentales, ahora toca ir más profundo, porque incluso cuando una persona acepta esa idea, aparece una nueva pregunta incómoda. ¿Por qué algunas personas aprenden y progresan a una velocidad desproporcionada, mientras otras parecen necesitar años para llegar al mismo punto? La psicología cognitiva tiene una respuesta clara y no tiene nada que ver con ser especial. Tiene que ver con cómo se organiza y aplica el conocimiento. Uno de los hallazgos más sólidos en investigación sobre aprendizaje es que el cerebro no funciona como un disco rígido, no almacena información de forma pasiva, funciona como un sistema de reconocimiento de patrones. Esto fue demostrado en múltiples estudios sobre expertos versus novatos. Los expertos no saben más datos sueltos, ven estructuras donde otros ven ruido. Esto explica por qué dos personas pueden leer el mismo libro, tomar el mismo curso o ver el mismo video y obtener resultados radicalmente distintos. El conocimiento no actúa por acumulación, actúa por integración, y la integración depende del contexto, del objetivo y del problema real que la persona está intentando resolver. Desde la psicología del expertise, investigaciones como Andres Ericsson mostraron que la diferencia clave no es la cantidad de horas, sino la práctica deliberada, una forma de aprendizaje activa orientada a objetivos específicos con feedback inmediato y corrección constante. La mayoría de las personas no practica deliberadamente, practica de forma automática, cómoda y sin tensión cognitiva, y eso no genera avance real. Aquí aparece una idea central para adelantarse al 99%. Si algo no se puede aplicar, no se puede aprender. No en un sentido funcional. Leer sobre ventas no te enseña a vender, leer sobre comunicación no te enseña a comunicar, leer sobre disciplina no te vuelve disciplinado. Desde la neurociencia sabemos que la consolidación de memoria depende de la activación simultánea de múltiples sistemas, cognitivo, emocional y motor. Si uno falla, el aprendizaje es frágil. Esto conecta directamente con otro concepto clave, la ilusión de competencia. Estudios en metacognición muestran que las personas tienden a sobreestimar su nivel cuando solo consumen información pasivamente. Entender algo no es lo mismo que poder usarlo bajo presión. De hecho, cuanto más fluido se siente el aprendizaje, más probable es que sea superficial. Adelantarse al 99% implica aceptar algo que el ego odia. No sabes lo que crees que sabes, hasta que lo usas en el mundo real. Desde la psiquiatría del rendimiento, esto tiene consecuencias profundas. Muchas personas viven con ansiedad crónica no porque no sean capaces, sino porque su identidad está construida sobre conocimiento no testeado. Cuando llega el momento de ejecutar, el sistema nervioso entra en amenaza. No hay referencias internas de éxito real, solo teoría. El cuerpo no confía. En cambio, cuando el conocimiento se adquiere bajo condiciones reales, aunque sea de forma imperfecta, el cerebro empieza a registrar evidencia de capacidad, y la evidencia, no la motivación, es lo que construye confianza. Esto está alineado con investigaciones sobre autoeficacia de Albert Bandura. La creencia en la propia capacidad surge principalmente de experiencias de dominio, no de palabras inspiradoras. El conocimiento correcto aplicado en el orden incorrecto también falla, y este es uno de los motivos por los cuales la mayoría se estanca. La psicología del aprendizaje secuencial muestra que hay dependencias invisibles entre habilidades. Intentar aprender una habilidad avanzada sin dominar los fundamentos genera frustración y abandono, pero también ocurre lo contrario. Quedarse demasiado tiempo en fundamentos sin contexto real genera estancamiento. Adelantarse implica resolver correctamente el problema de la secuencia.
Aquí entra el concepto de restricción principal. En teorías de sistemas y psicología aplicada, todo sistema complejo tiene un cuello de botella dominante. Mejorar cualquier otra cosa no genera impacto hasta que esa restricción se resuelve. La mayoría de las personas optimiza todo menos lo que realmente importa. Por ejemplo, alguien quiere independencia económica y pasa años perfeccionando su logro, su marca personal o su mindset, pero evita aprender ventas reales. Otro quiere mejorar su vida social y consume contenido sobre carisma, pero nunca se expone a interacciones incómodas. No están fallando por falta de información, sino por evitación del verdadero punto de fricción. Desde la psicología, esto se entiende como un mecanismo de defensa. El cerebro prefiere tareas que preserven la autoestima, incluso si no producen resultados. Adelantarse al 99% requiere identificar brutalmente ese cuello de botella y hacer de él el foco central del aprendizaje. Todo lo demás es ruido, minimalismo intelectual. No aprender más cosas, sino aprender la cosa correcta. Y aquí aparece una idea poderosa. Si un objetivo es físicamente posible y no se está logrando, la variable faltante es el conocimiento específico. No conocimiento general, no motivación, no crecer como persona. Conocimiento aplicable que actúe directamente sobre la restricción. Este cambio de perspectiva es devastador para la mentalidad de víctima, porque elimina las excusas, pero también elimina la culpa. No eres defectuoso, estás desinformado en un punto concreto, y eso puede corregirse. Las personas que se adelantan al 99% operan desde esa lógica. Cada problema es una pregunta mal formulada. Cada bloqueo es información faltante. Cada error es feedback, no identidad. Hasta ahora hay algo que empieza a quedar claro. No alcanza con pensar distinto, ni siquiera con aprender más. El verdadero salto ocurre cuando el aprendizaje deja de ser un evento aislado y se convierte en un sistema permanente. Y aquí es donde casi todos fallan. La mayoría de las personas aprende de forma reactiva. Consumen información cuando sienten ansiedad, cuando algo duele o cuando aparece una moda. Desde la psicología conductual, esto es aprendizaje impulsado por dopamina, novedad, estímulo y alivio momentáneo. Pero este tipo de aprendizaje no construye estructuras estables en el cerebro. La neurociencia del aprendizaje es muy clara en este punto. Para que el conocimiento se consolide y se vuelva utilizable bajo estrés, necesita repetición espaciada, recuperación activa y aplicación contextual. Sin estos tres elementos, la información se desvanece o queda inaccesible en momentos críticos. Por eso, adelantarse al 99% implica diseñar lo que podemos llamar un sistema operativo de aprendizaje personal. No un conjunto de cursos, no una lista de libros, sino una arquitectura mental que transforme información en criterio. Desde la psicología cognitiva, el cerebro aprende mejor cuando puede conectar nuevas ideas con estructuras previas. A esto se lo llama andamiaje cognitivo. El problema es que la mayoría consume conocimiento sin construir andamios. Todo queda flotando, nada se integra. Un sistema de aprendizaje efectivo empieza con una pregunta central, no con contenido. ¿Qué problema concreto estoy intentando resolver ahora mismo? No mejorar mi vida, no crecer, sino algo específico y medible. Cuando el cerebro tiene una pregunta clara, filtra la información relevante y descarta el resto. Sin pregunta, todo parece importante y nada lo es. Esto explica por qué personas extremadamente ocupadas avanzan más rápido que personas con mucho tiempo libre. No porque tengan más energía, sino porque su aprendizaje está dirigido por restricciones reales. Cada cosa que aprenden tiene un uso inmediato. Esto aumenta la retención y acelera la integración. Desde la psiquiatría, este tipo de estructuras reduce ansiedad. La mente deja de sentirse saturada porque ya no intenta procesar todo. Tiene un criterio de selección, y el criterio no es emocional, es funcional. Otro componente clave del sistema es la externalización del pensamiento. Escribir, enseñar, explicar, construir algo visible. Estudios sobre aprendizaje muestran que cuando una persona intenta explicar un concepto, se activan regiones cerebrales asociadas al control ejecutivo y la detención de errores. En otras palabras, enseñar revela lo que no entiendes. Por eso quienes se adelantan no solo aprenden, producen. Publican, escriben, hablan, venden y construyen, no porque quieran exposición, sino porque ese proceso fuerza claridad. El conocimiento que no puede expresarse no está terminado. Aquí aparece una distinción brutal. Consumir conocimiento es cómodo, producir conocimiento es incómodo, y el cerebro tiende a evitar la incomodidad. Desde la psiquiatría conductual, esto es una forma de evitación experiencial. La persona evita situaciones donde su incompetencia podría quedar expuesta. Pero esta exposición controlada es exactamente lo que acelera el aprendizaje. Fallar rápido, recibir feedback y corregir.
Esto no solo construye habilidad, construye tolerancia al error, una de las variables psicológicas más correlacionadas con desempeño a largo plazo. Las personas que se adelantan al 99% no son las que fallan menos, son las que fallan antes y de forma más informativa. Ahora bien, incluso con un sistema sólido, aparece otro obstáculo invisible, el aislamiento cognitivo. Aprender solo tiene límites, y aquí entran en juego mentores y modelos. Desde la psicología social, sabemos que gran parte del comportamiento humano se regula por normas implícitas. Lo que consideramos normal define nuestro techo. Si nadie en tu entorno vive de cierta manera, tu cerebro lo registra como improbable, incluso si es físicamente posible. Los mentores cumplen una función crítica, colapsan la incertidumbre, eliminan cientos de decisiones innecesarias y muestran la secuencia correcta. No te dicen qué hacer en abstracto, te dicen qué hacer primero, y el orden es todo. La investigación sobre aprendizaje experto muestra que los mentores no solo transmiten información, transmiten criterio, te enseñan qué ignorar, y eso es tan valioso como saber qué hacer. Cuando un mentor no está disponible, los modelos cumplen una función similar: analizar trayectorias, patrones, decisiones repetidas, no para copiar superficialmente, sino para entender la lógica subyacente, qué priorizan, qué sacrifican, qué no negocian. Esto reduce uno de los mayores drenajes mentales: la duda constante. La duda crónica no es falta de confianza, es falta de estructura, y la estructura viene de observar caminos que ya funcionaron. Invertir tiempo, dinero o energía en proximidad a personas que operan a un nivel más alto no es lujo. Desde el punto de vista psicológico, es una forma de recalibración normativa. Cambia lo que tu cerebro considera posible, aceptable y urgente. Y aquí hay una verdad incómoda: el entorno promedio no quiere que te adelantes, no por maldad, sino porque tu avance amenaza el equilibrio implícito del grupo. La psicología social llama esto presión de conformidad. Salirse del promedio genera fricción. Por eso quienes avanzan rápido suelen hacerlo en silencio. Menos explicación, más ejecución. Menos opinión externa, más feedback real del mundo. Si juntamos todas las piezas hasta aquí, aparece una conclusión incómoda pero liberadora. Adelantarse al 99% no es un acto heroico, es un diseño consciente de cómo piensas, aprendes y tomas decisiones. La mayoría de las personas vive reaccionando, unas pocas operan desde principios, y esa diferencia, sostenida en el tiempo, genera una brecha casi imposible de cerrar. Este pensamiento desde los primeros principios no es una técnica intelectual, es una forma de higiene mental. Desde la psicología cognitiva, desmontar supuestos reduce sesgos como el pensamiento mágico, la generalización excesiva y la ilusión del control. Cuando alguien se pregunta, ¿esto es realmente imposible o solo no sé cómo hacerlo?, está entrenando un cerebro orientado a solución, no a la excusa. La psiquiatría conductual muestra que muchas narrativas de fracaso no son realidades objetivas, sino historias aprendidas que protegen al ego del dolor de intentar. Decir "no soy bueno para esto" es menos costoso emocionalmente decir que todavía no adquirí el conocimiento necesario. El segundo enunciado implica responsabilidad, esfuerzo y tiempo. Y aquí entra una de las ideas más importantes de este videoensayo: el conocimiento no es poder hasta que se convierte en una acción estructurada. Esto rompe con décadas de pensamiento motivacional superficial. No avanzas porque crees, avanzas porque sabes qué hacer, en qué orden y con qué criterios. Desde la neurociencia, el cerebro reduce estrés cuando percibe causalidad clara entre acción y resultado. Cuando no entiendes por qué haces algo, se activa incertidumbre. Cuando entiendes la lógica, incluso el esfuerzo se vuelve tolerable. Por eso las personas que dominan un marco conceptual trabajan más sin sentirse más agotadas. El concepto de ilusión de obstáculos se vuelve clave aquí. Muchas barreras no son reales, son mal definidos. No es que no tienes tiempo, es que no priorizaste el problema correcto. No es que el mercado está saturado, es que no entendiste qué variable diferencia a quienes sí avanzan. No es que no eres disciplinado, es que tu sistema depende de fuerza de voluntad en lugar de diseño. La psicología del hábito es clara: la fuerza de voluntad es un recurso limitado. Los sistemas bien diseñados la vuelven irrelevante. Las personas que se adelantan al 99% no son más fuertes mentalmente, son más estratégicas. Se apoyan en rutinas, estructuras y decisiones previas que reducen fricción. Cuando el aprendizaje se convierte en un sistema, deja de competir con el entretenimiento, deja de depender del estado de ánimo, se vuelve parte de la identidad. Y la identidad, desde la psiquiatría, es uno de los predictores más grandes de comportamiento sostenido. No haces algo porque tienes ganas, lo haces porque es coherente con quién eres. Por eso el cambio real ocurre cuando alguien deja de verse como consumidor de información y empieza a verse como constructor de criterio. Cada cosa que aprende responde a una pregunta real. Cada idea se prueba contra la realidad. Cada error se registra como dato, no como ataque personal. La ventaja se vuelve acumulativa, el conocimiento se conecta, las decisiones se aceleran, la confusión disminuye.
Mientras otros siguen buscando la clave, tú operas con mapas. Y aquí aparece el último elemento, el tiempo. Desde la física, el tiempo es un recurso no renovable. Desde la psicología, es un amplificador brutal. Dos personas pueden hacer lo mismo durante un mes y no notar diferencia. Durante 5 años, la diferencia será abismal. La mayoría subestima lo que significa aprender bien durante periodos prolongados, no por falta de inteligencia, sino porque vive atrapada en estímulos inmediatos, dopamina barata, resultados rápidos y validación externa. Pero el mundo no recompensa intensidad momentánea, recompensa consistencia estratégica. Y esa consistencia no se siente épica, se siente silenciosa, repetitiva y a veces aburrida. Pero es exactamente eso lo que la vuelve invencible. Adelantarse al 99% no significa correr más rápido hoy. Significa elegir un marco mental que dentro de 5 años haga que parezca que avanzaste sin esfuerzo mientras otros siguen empezando de cero. No hay nada místico en esto, no hay talento secreto, no hay un destino especial. Hay física, hay psicología y hay conocimiento aplicado. Todo lo demás es ruido. La pregunta final no es si puedes hacerlo, es si estás dispuesto a abandonar explicaciones cómodas y reemplazarlas por comprensión real, porque una vez que ves cómo funciona el sistema, ya no hay vuelta atrás.